Dicen que hubo un hombre que no buscaba oro, pero el oro lo buscaba a él. Un hombre que no mendigaba fortuna, sino que la calculaba, la comprendía y la invocaba como si hablara el lenguaje secreto del universo. Le llamaban el mago de los números. Y no porque hiciera trucos, sino porque entendía algo que la mayoría de las personas ignoran: todo lo que existe desde una galaxia hasta una moneda vibra en secuencias numéricas. Algunos lo consideraban un sabio antiguo disfrazado de mortal. Otros decían que era un loco que hablaba con los números como otros hablan con los dioses. Pero todos coincidían en algo: el dinero, la suerte, la abundancia parecían seguirlo. Se cuenta que un día desapareció durante 69 días exactos. Cuando volvió tenía una mirada distinta, calma, brillante, como si dentro de él habitara un secreto que ni el tiempo podía corromper. No habló durante semanas. Solo escribía secuencias en la arena, dejaba números en las paredes y murmuraba 3 palabras que según él abrían la puerta invisible de la riqueza. El mago afirmaba que la pobreza no era falta de dinero, sino una desconexión de la frecuencia original. Decía que el dinero no se crea, se recuerda. Afirmaba que cada ser humano nace con una firma numérica o una vibración que puede atraer o repeler la abundancia dependiendo de su estado interior. Y que solo 3 palabras pronunciadas con plena conciencia eran capaces de reactivar esa energía dormida. Durante años esas 3 palabras estuvieron ocultas. Algunos las buscaron en grimorios, otros en ecuaciones y unos pocos en la oración. Pero el mago dejó una advertencia: estas palabras no se aprenden, se despiertan. Cuentan que su conocimiento venía de una revelación matemática tan profunda que las religiones no pudieron explicarla y la ciencia no pudo negarla. En su cuaderno, encontrado siglos después, había una frase escrita en tinta dorada. El número 69 no es casualidad. Es la danza entre el dar y el recibir. Es el símbolo del universo recordándose a sí mismo. Desde entonces, quienes estudiaron su legado entendieron algo. El dinero no es materia. Es energía que obedece a la atención. El universo es una ecuación viva. Y cada pensamiento es una variable que la modifica. El mago enseñaba que el primer paso para manifestar no es pedir, sino recordar que ya eres la fuente. Contaba que cada moneda, cada billete, cada negocio próspero en el mundo existe porque alguien logró vibrar en el número correcto. Así empezó su búsqueda. No quería oro. Quería el código que transforma los pensamientos en riqueza. Una noche, bajo la luz de una luna que parecía partida en dos, escribió su promesa. Cuando el mundo olvide su poder, yo volveré a recordarles las 3 palabras. Y quien las escuche con fe volverá a encender el flujo de la abundancia eterna. Desde entonces su historia fue transmitida de boca en boca, de discípulo a discípulo, de generación en generación. Algunos decían haberlo visto en sueños. Otros lo invocaban con meditaciones numéricas, repitiendo mentalmente el patrón 6969 como si ese ritmo llamara su energía. Y siempre que alguien alcanzaba un momento de desesperación económica, un mensaje aparecía como una señal divina: un número, una frase, un símbolo repetido en las horas del reloj. El mago lo llamaba la llamada del código. Decía que cuando empiezas a ver números repetidos como 11 11 6 9 3 3 3, el universo está recordándote que tienes acceso al flujo. El dinero, decía, no es un enemigo ni un premio. Es un espejo. Refleja tu estado interior. Y si lo miras con miedo, desaparece. Si lo miras con gratitud, vuelve con más fuerza. Así enseñaba el mago de los números. Sus palabras eran suaves, pero su verdad era un golpe de claridad. Quien domina los números domina su destino. Y hoy, mientras escuchas esta historia, algo dentro de ti recuerda esa conexión. Porque nada de esto llega por casualidad. Si estás oyendo estas palabras es porque en ti también existe una parte de ese mago, una chispa antigua que sabe que la abundancia no se pide, se despierta. Esta es la primera puerta. La puerta del recuerdo. A partir de este momento tu mente empieza a sintonizar con la secuencia original. No intentes entenderla con la razón. Siente cómo las palabras comienzan a acomodarse dentro de ti, como si una geometría invisible se activara en tus pensamientos. Respira. Escucha. Y repite en silencio. Estoy listo para recordar mi código. Porque el mago no enseñaba fórmulas. Enseñaba frecuencias. Y ahora la frecuencia empieza a resonar. Prepárate. En la siguiente parte descubrirás cómo esa frecuencia se transforma en acción. Cómo el pensamiento se convierte en número. Y el número en manifestación. Así comienza el camino del mago de los números. El mago de los números sabía que el secreto no estaba en el dinero, sino en la vibración que lo atraía. Su número era el 69. No lo escogió al azar. Detrás de esa cifra se esconde un equilibrio cósmico, la dualidad perfecta entre dar y recibir. Dos fuerzas girando una alrededor de la otra, reflejándose mutuamente, sosteniendo el universo entero en su danza.
Decía el mago, quien comprende el 69, comprende el flujo de la abundancia. Porque lo que das con intención pura, inevitablemente regresa multiplicado. Y lo que retienes con miedo, se pudre entre tus manos. Esa era la primera enseñanza: el dinero no se persigue, se permite. No se ordena con ansiedad, se invita con certeza. Cada pensamiento, cada palabra, es una orden enviada al tejido invisible de la realidad. Por eso, el mago repetía: la palabra es el código que reescribe tu destino. La gente acudía a él con preguntas simples. ¿Cómo hiciste para manifestar millones? Y el mago respondía con una sonrisa paciente. Primero dejé de contar lo que me faltaba. Empecé a contar lo que ya era mío. Durante 69 días, el mago escribió cada mañana 3 palabras secretas en un papel. Las miraba, respiraba profundo, y se repetía a sí mismo: soy merecedor. Soy canal. Soy abundancia. Y no era magia literal. Era concentración absoluta. Era mente disciplinada en estado puro. Porque el verdadero poder no está en decirlo, sino en sentirlo. El universo no escucha tus frases, siente tu frecuencia. El mago enseñaba a sus aprendices a sentir la energía de las palabras. Les pedía cerrar los ojos y pronunciar: abundancia, prosperidad, gratitud. Luego, los hacía guardar silencio y escuchar cómo resonaba cada palabra dentro de ellos. Algunos sentían calor en el pecho. Otros un ligero zumbido. Otros, lágrimas. Porque cada palabra tiene un eco energético. Entonces el mago contaba una historia. Hace siglos, los alquimistas intentaron convertir el plomo en oro. Pero el secreto no estaba en el metal, sino en el hombre. Cuando el alma se transforma, el oro llega solo. La abundancia es una consecuencia del equilibrio interno. En sus noches solitarias, bajo el reflejo del 69 grabado en su anillo, el mago medía el pulso del cosmos. Observaba las estrellas, los ciclos lunares y los movimientos numéricos de su vida. Cuando un número se repetía 3 veces, sabía que algo se estaba alineando. Por eso decía: si ves repetirse un número, no lo ignores. Es la realidad guiñándote el ojo. Está diciéndote: te escucho, sigue por ahí. A veces, los escépticos lo cuestionaban. ¿Y si solo es coincidencia? El mago sonreía con calma y respondía: la coincidencia es el disfraz que usa la sincronía para no asustar a los incrédulos. Con el paso de los días, más personas comenzaron a probar su método. Escribían las 3 palabras secretas cada mañana. Repetían el número 69 al dormir. Y, poco a poco, sus vidas empezaban a cambiar. No porque los billetes llovieran del cielo, sino porque sus mentes dejaron de vibrar en carencia. Una mujer consiguió el trabajo de sus sueños. Un hombre saldó una deuda de años sin saber cómo. Una familia que apenas sobrevivía comenzó a prosperar. Todo empezó con la decisión de cambiar una palabra, del no puedo al ya está hecho. El mago decía: cada pensamiento negativo es una orden al universo para cerrar puertas. Cada pensamiento abundante es una llave que abre caminos. Luego miraba a su audiencia y añadía: no repitan lo que no quieren. Dejen de contar sus problemas como si fueran trofeos. Cuenten sus victorias, aunque sean invisibles todavía. Era una enseñanza sencilla, pero poderosa: el lenguaje crea realidad. Cuando uno dice: estoy en ruina, el universo no lo toma como chiste. Lo toma como instrucción. Y cuando uno dice: yo decreto abundancia, el universo obedece. Por eso el mago pedía que todos lo repitieran con fuerza. Yo decreto abundancia. Yo decreto abundancia. Yo decreto abundancia. Porque cada palabra es un contrato energético. Entonces reveló la segunda enseñanza. Deja que el dinero te busque. No lo persigas. Cuando vibras en escasez, el dinero huye. Cuando vibras en gratitud, el dinero te encuentra. Contaba que él mismo vivió en pobreza años atrás. Dormía entre libros, soñando con cambiar su suerte. Pero un día entendió que la pobreza no era falta de dinero, sino exceso de miedo. Y en el momento en que soltó el miedo, todo empezó a moverse. Recibió oportunidades, conoció aliados, y los números comenzaron a multiplicarse. Esa es la magia verdadera, decía. Transformar miedo en certeza. Duda en fe. Carencia en gratitud. Entonces, el mago miraba a los ojos de quien lo escuchaba y decía: si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Este mensaje es para ti.
Estás a un paso de convertir tus pensamientos en oro. Pero primero debes pronunciar el decreto. Escribe en los comentarios, yo decreto abundancia. Escríbelo con convicción, no por costumbre. Esa frase, decía, es una llave antigua. Cada vez que alguien la escribe, activa una frecuencia dormida en su interior. Es el llamado del alma recordando su poder creador. El mago enseñó que el dinero, como la energía, nunca se destruye. Solo cambia de forma. Lo que hoy parece perderse, mañana puede regresar multiplicado. Por eso, nunca temas dar. Porque cada moneda entregada con fe regresa en forma de bendición. Y así, noche tras noche, su comunidad creció. Miles de personas de todo el mundo repetían su frase sagrada. Y una ola invisible comenzó a moverse, elevando la vibración colectiva. Decía el mago: yo no enseño a tener dinero. Enseño a recordar que el dinero ya los busca. Solo tienen que abrir la puerta. Y esa puerta se abre con 3 palabras. Las mismas que él escribió durante 69 días. Las mismas que ahora empiezan a manifestarse en quienes las pronuncian con fe. La historia del mago apenas comienza. Porque cuando la mente aprende a crear, la magia deja de ser misterio y se convierte en ciencia del alma. El mago de los números sabía que la verdadera alquimia no era adorar metales, sino elevar la mente. Cuando comprendió el significado profundo del 69, entendió que la abundancia era un flujo, no un destino. Todo lo que existe se mueve en ciclos: la respiración, el agua, el dinero, la energía. Quien corta el ciclo se queda sin aire, sin recursos, sin fe. Por eso, el mago enseñaba: da sin miedo, recibe sin culpa. Era su ley de equilibrio. Nada permanece estancado en el universo. Todo busca movimiento, circulación, danza. Una noche, mientras meditaba frente al fuego, el mago escuchó la voz de su propio pensamiento decir: el que se aferra al oro se convierte en piedra. El que confía en el flujo, se convierte en fuente. Desde entonces, dejó de pedir dinero. Empezó a pedir claridad. Porque la claridad atrae decisiones correctas, y las decisiones correctas crean prosperidad. El mago reunió a sus discípulos en el templo del Círculo Dorado y les habló del poder de la frecuencia. La abundancia no se alcanza trabajando más, sino vibrando diferente. Puedes hacer mucho y seguir sin resultados si tus pensamientos siguen siendo de miedo y escasez. Pero si tu energía cambia, el universo responde. Les pidió cerrar los ojos y recordar un momento en que se sintieron completos, felices, en paz. Luego dijo: eso que sientes ahora, esa calma, esa plenitud, esa es la frecuencia de la abundancia. No necesitas dinero para sentirla. Necesitas sentirla para traer dinero. Y así empezó la tercera enseñanza del mago: la abundancia no viene de fuera, sino de dentro. Cada pensamiento de gratitud amplía el canal por donde fluye la prosperidad. Cada pensamiento de miedo lo bloquea. El mago explicó que las 3 palabras secretas no eran simples frases. Eran coordenadas vibracionales. Llaves para abrir 3 puertas: mente, cuerpo y alma. Cuando las 3 están alineadas, la energía se multiplica. Pero si una se resiste, el flujo se interrumpe. Entonces, preguntó a sus discípulos: ¿qué haces cuando la mente te dice que no puedes, el cuerpo se cansa y el alma duda? El silencio fue profundo. El mago sonrió y respondió: pronuncias tu decreto. Porque el decreto es el ancla que te sostiene en medio del caos. Les enseñó una práctica. Cada mañana, antes de mirar el teléfono, pronunciar 3 veces el decreto. Yo decreto abundancia. No como deseo, sino como declaración. Y después, durante el día, actuar como si ya fuera real. Caminar con gratitud. Hablar con certeza. Esa coherencia es la magia. El mago les contaba cómo su vida cambió cuando dejó de decir: no tengo, y empezó a decir: ya está en camino. Las oportunidades comenzaron a aparecer. Personas clave llegaron a su vida. Las puertas que antes estaban cerradas se abrieron solas. No era suerte. Era resonancia. El universo, decía él, no entiende excusas. Solo responde a vibraciones. Entonces el mago contó una historia antigua. En un mercado lejano, un joven buscaba al maestro más sabio para aprender cómo atraer fortuna. Caminó durante días hasta que encontró a un anciano que vendía lámparas. El joven le preguntó: maestro, ¿cómo puedo atraer riqueza? El anciano respondió: vende tu miedo primero. El joven no entendió y preguntó: ¿y quién lo compraría?
El anciano sonrió, tú mismo. Lo compras cada día cuando decides creer que no puedes. El mago decía que esa historia escondía el secreto de la manifestación. Cada vez que uno elige el miedo, se aleja del flujo. Cada vez que uno elige la certeza, el flujo se activa. Por eso insistía en la repetición. No porque el universo necesite recordatorios, sino porque la mente humana los necesita. Repetir el decreto cada día no cambia al universo, te cambia a ti. Y cuando tú cambias, todo cambia. El mago observó que muchos de sus discípulos comenzaron a manifestar resultados extraordinarios. No porque hicieran rituales complicados, sino porque empezaron a vivir en abundancia antes de tenerla. El secreto era simple, primero lo crees, luego lo ves. En uno de sus discursos, el mago dijo: la mente humana es un campo electromagnético. Tus pensamientos son ondas. Si piensas en escasez, vibras en baja frecuencia y atraes obstáculos. Si piensas en gratitud, elevas tu frecuencia y atraes posibilidades. Les pidió hacer un experimento. Durante 21 días, prohibirse hablar de carencia. Nada de frases como no puedo, no me alcanza o no tengo. Solo palabras de expansión. Y al final de los 21 días, medir los resultados. El cambio fue asombroso. Personas reportaron aumentos inesperados en sus ingresos, reconciliaciones familiares, oportunidades nuevas, viajes que no habían planeado. El mago solo sonreía y decía: no es milagro, es coherencia. Antes de terminar esa lección, se levantó frente a todos y declaró con fuerza: quien pronuncie con fe las 3 palabras, activa el código de los números sagrados. Y ese código abre el camino hacia el flujo infinito. Entonces, mirando al cielo, levantó su bastón y dijo: el número 69 no representa solo abundancia material, sino expansión total. Es el equilibrio entre el alma que da y el alma que recibe. Y cuando ambas se reconocen, la magia ocurre. El público, en silencio, sintió algo moverse dentro. Una sensación de conexión, como si cada palabra del mago les recordara algo que siempre supieron. Él cerró los ojos, respiró hondo y dijo: si estás escuchando esto, escribe en los comentarios: yo decreto abundancia. No por mí, sino por ti. Porque cada vez que lo haces, tu energía cambia. Y cuando tu energía cambia, la vida entera se reorganiza para servirte. Luego, añadió en voz baja: el dinero no es el objetivo. Es el reflejo. Lo importante es en quién te conviertes mientras lo atraes. El mago sabía que no todos entenderían su mensaje al instante. Algunos lo tomarían como poesía. Otros como locura. Pero para los que lo comprendieran de verdad, la transformación sería inevitable. Así concluyó la tercera parte de su enseñanza. La abundancia no se busca, se recuerda. Está dentro de ti, esperando que pronuncie las palabras correctas. El mago de los números había enseñado durante años los principios invisibles de la abundancia, pero hasta ese momento, jamás había revelado las 3 palabras exactas. Solo decía que quien las pronunciara con conciencia y fe, despertaría el código de los números sagrados. Una noche, en el silencio del templo, los discípulos se reunieron en torno al fuego. El mago caminó lentamente entre ellos, observando sus rostros. En su mirada había gravedad, pero también ternura. Muchos buscan riqueza para llenar vacíos, dijo. Pero la verdadera riqueza aparece cuando el alma se llena primero. Se detuvo, levantó una piedra luminosa y explicó. Cada palabra tiene un peso, una vibración. Cuando pronuncias sin fe, solo mueves aire. Pero cuando pronuncias desde el alma, mueves universos. Entonces hizo una pausa. El viento se detuvo. El fuego pareció inclinarse hacia él. El mago habló despacio, marcando cada sílaba. Las 3 palabras no son mías, son del cosmos. Y cada una abre una puerta. La primera palabra, dijo, se pronuncia para recordar quién eres. La segunda, para activar el flujo. La tercera, para sellar el destino. Pero antes de revelarlas, pidió un compromiso. Prometan no usar este conocimiento para dominar o presumir. Prometan usarlo solo para expandir la luz. Todos asintieron. Entonces comenzó el ritual. El mago extendió las manos y dijo. La primera palabra es yo. El eco resonó. Porque todo empieza en ti. No hay abundancia afuera, hacia adentro no hay presencia. Cuando dices yo, reconoces tu poder creador. La divinidad te habita.
Tú no eres una hoja al viento, eres el viento mismo. Luego miró al fuego y continuó. La segunda palabra es decreto. El aire cambió. Algunos discípulos sintieron escalofríos. El decreto es la orden que le das al universo. No desde el ego, sino desde la certeza. Cuando decretas, las fuerzas invisibles se alinean. Es el momento en que el pensamiento se convierte en energía, y la energía en materia. Caminó unos pasos y levantó su bastón. La tercera palabra es abundancia. Su voz vibró como un trueno. Porque esa es la frecuencia final. La que abre el río de lo posible. Cuando unes las tres palabras, yo decreto abundancia, tu voz se convierte en una llave. Una llave que abre la caja fuerte de la realidad. El templo entero se iluminó con un resplandor dorado. No era fuego. No era luz común. Era energía. El mago sonrió. Ahora entienden por qué estas tres palabras no deben usarse en vano. Solo una vez en la vida con total entrega, y luego vivir como si ya fuera verdad. Explicó que esas palabras eran antiguas, usadas en los templos de Atlántida y Egipto, en rituales donde la palabra era considerada magia pura. No necesitas incienso ni altares. Solo coherencia. La magia no está en el sonido, sino en el estado en el que lo pronuncias. Pidió a todos que se pusieran de pie. Cierren los ojos, dijo. Inhalen profundo y repitan después de mí. El coro resonó. Yo decreto abundancia. Una vez más. Yo decreto abundancia. Y una tercera. Yo decreto abundancia. Cada vez más fuerte, más sincero, más poderoso. El aire se llenó de algo indescriptible, una vibración que erizaba la piel. Algunos lloraban. Otros reían. El mago levantó la mano y añadió. Eso que sientes, es la frecuencia de la creación respondiendo. Ya lo has activado. Ya estás dentro del flujo. Entonces explicó el significado oculto detrás de cada palabra. Yo es el centro, el punto de partida, la chispa divina. Representa la conciencia individual que despierta. Decreto es la acción, la fuerza creadora, la voluntad que moldea la realidad. Abundancia es la consecuencia natural del equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu. Cada vez que repites estas tres palabras con intención, estás reprogramando tu mente subconsciente, dijo el mago. Estás borrando años de carencia, miedo y duda. Estás instalando un nuevo código. El mago contó entonces una historia que había escuchado en un sueño. Un niño que vivía en pobreza extrema soñó con un jardín lleno de monedas doradas. En el sueño, una voz le dijo, no busques el oro fuera, sino dentro. El niño despertó, repitió las tres palabras con fuerza, y ese día un desconocido le ofreció trabajo. En una década, el niño se convirtió en un maestro que enseñaba a otros a manifestar prosperidad. Esa historia, dijo el mago, no es un cuento. Es una ley. El universo no responde al deseo, sino a la vibración. Por eso insistía, no digas quiero abundancia. Di yo decreto abundancia. Porque querer implica falta, y decretar implica posesión. Luego, el mago dio un ejercicio diario para mantener la energía encendida. Cada mañana, al despertar, poner una mano sobre el corazón y decir las tres palabras mirando hacia el sol, si está nublado, hacia el cielo. Al hacerlo, visualizar una corriente dorada bajando desde el universo hacia el pecho. Esa corriente es la energía del flujo universal. Y mientras la visualizas, repetir mentalmente, todo lo que necesito ya está en camino. Todo lo que deseo me está buscando. Los discípulos comenzaron a practicarlo, y en pocos días, sus vidas cambiaron. No porque el universo fuera un genio que concede deseos, sino porque su frecuencia mental se había elevado. El mago sonreía cada vez que veía a uno de ellos prosperar. En una de sus últimas enseñanzas, dijo, si el dinero no fluye, no culpes al mundo. Observa tu energía. Porque el dinero, como el amor y la paz, solo se acercan a quienes vibran en su misma frecuencia. Y antes de retirarse esa noche, el mago dejó un mensaje que grabaron en piedra. El universo no escucha tus palabras, escucha tu coherencia. Si dices, yo decreto abundancia, pero vives con miedo, el decreto se anula. Si lo dices con fe, la abundancia llega antes de que termines la frase. Esa fue la cuarta enseñanza. Las tres palabras son más que un mantra. Son una llave para reescribir tu destino. Y cada persona que las pronuncia con el corazón abierto se convierte en su propio mago de los números. La última noche en el templo, el mago de los números reunió a sus discípulos bajo un cielo de estrellas inmóviles.
Había una calma distinta en el aire, una sensación de final y de comienzo al mismo tiempo. Todos sabían que aquella sería su última enseñanza, el cierre del ciclo que transformaría sus vidas para siempre. El mago se acercó al fuego, lo avivó con su bastón y dijo: todo lo que hemos hecho hasta ahora fue preparación. Las palabras que pronunciaste abrieron las puertas del flujo. Pero hay algo más importante que abrirlas, mantenerlas abiertas. Hizo una pausa. El enemigo de la abundancia no es la pobreza. Es la envidia. La envidia es el veneno invisible que bloquea el río del alma. Cuando permites que entre, tu energía se apaga, tu luz se marchita, tu mente se confunde. Los discípulos lo escuchaban sin pestañear. El mundo está lleno de miradas que juzgan, de voces que dudan, de corazones que desean lo ajeno. Pero tú no estás aquí para temer. Estás aquí para elevarte. El mago levantó la mano derecha y dijo: la verdadera protección no se compra. Se genera. La luz más fuerte es la de quien bendice incluso a quienes lo envidian. Entonces explicó que la energía de la abundancia solo fluye cuando uno permanece en gratitud. Cuando alguien te envidia, no devuelvas sombra. Devuelve luz. Agradece en silencio, porque su envidia es prueba de que estás brillando. Se acercó a sus discípulos uno a uno, mirándolos a los ojos. Si alguna vez dudas, repite esto en voz baja: yo soy abundancia. No porque tengas mucho, sino porque eres mucho. Esa frase no te protege de la envidia, te eleva por encima de ella. El fuego chispeó. Un viento suave recorrió el templo. El mago continuó: la energía no se destruye, solo se transforma. La tuya debe permanecer en expansión. Por eso, cada vez que repitas las 3 palabras, yo decreto abundancia, imagina una esfera dorada creciendo desde tu pecho. Esa esfera te rodea, te protege y multiplica todo lo que tocas. Hizo una pausa y sonrió. Pero cuidado, el decreto no sirve si olvidas actuar. La fe sin acción es un sueño sin despertar. Cada pensamiento de abundancia debe ir acompañado de pasos concretos. El universo abre puertas, pero tú eres quien debe cruzarlas. El mago caminó hacia el centro del templo, levantó su bastón y pronunció: hoy cierro este ciclo, pero no cierro el conocimiento. Porque la abundancia no termina, se comparte. Sus discípulos comenzaron a llorar. El mago los miró con ternura. No me busquen afuera, dijo. Busquen dentro. Yo no soy un hombre. Soy una frecuencia, una enseñanza, una voz que vive en quien cree. Extendió su bastón hacia el fuego, y una columna de luz dorada se elevó hasta el cielo. La envidia caerá, las sombras pasarán, pero el que mantiene su frecuencia firme jamás será tocado. Entonces, mirando al horizonte, pronunció por última vez las palabras sagradas: yo decreto abundancia. El eco resonó como un trueno. El templo se llenó de una energía tan poderosa que los discípulos cayeron de rodillas. Al abrir los ojos, el mago ya no estaba. Solo el bastón quedaba en el suelo, y una inscripción brillando en la piedra. El poder no está en la palabra, sino en el corazón que la pronuncia. Los discípulos, con lágrimas y gratitud, repitieron al unísono: yo decreto abundancia. Y el aire se llenó de una sensación de completitud. La vibración de la riqueza espiritual y material entrelazadas en una sola frecuencia. El narrador continúa: y ahora, tú que estás escuchando estas palabras, no llegaste aquí por casualidad. Si esta historia tocó algo en tu interior, significa que el mago te eligió para continuar su legado. La energía de los números, del flujo, de la abundancia, está despertando en ti en este preciso momento. Pon tu mano en el corazón y repite conmigo, con voz firme: yo decreto abundancia. Una vez más, con más fuerza: yo decreto abundancia. Y por última vez, con todo tu ser: yo soy abundancia. Siente cómo cada palabra vibra dentro de ti. Siente cómo todo empieza a ordenarse a tu favor. A partir de hoy, las puertas del dinero, la salud, el amor y la paz se abren. Nada puede detenerte, porque ya recordaste quién eres. El universo te escucha, te observa, te responde. Eres parte del código, eres parte de la frecuencia, eres el nuevo guardián de la abundancia. Y antes de cerrar esta historia, el mago dejó un mensaje para quienes un día escucharían su voz a través del tiempo. Cuando termines de oír mi enseñanza, no guardes silencio. Declara al mundo tu compromiso con la abundancia. Así que, si estás viendo este video ahora, deja en los comentarios: yo soy abundancia.
Porque en ese momento, el ciclo se completa. La energía viaja de ti hacia el universo, y del universo vuelve multiplicada. Suscríbete al canal para recibir las próximas enseñanzas del mago de los números. Las siguientes palabras aún no han sido reveladas, pero pronto conocerás la secuencia dorada, el código final que transforma la mente en imán de riqueza. Dale like, comparte esta historia y mantén tu frecuencia alta. Porque la abundancia no llega a quien la espera. Llega a quien la activa. Y si has llegado hasta aquí, recuerda. El mago no se fue. Vive en cada persona que pronuncia con fe. Yo soy abundancia. El fuego del templo se apaga lentamente. El viento sopla entre las piedras. Pero en el eco eterno de su enseñanza, una voz susurra. El dinero es solo el reflejo de una mente despierta. El ciclo se cierra. La historia continúa. Y tú, desde este momento, eres parte de ella.